Me quedó la duda si es sistema inmunológico o sistema inmunitario. Igual puede ser. ¿Puede indistinto? Indistinto. Perfecto. Acaban de escuchar ya la voz de nuestro invitado queridísimo, también el doctor Agustín Torres Cid. Muchísimas gracias. Él es médico psiquiatra especialista en psicogeriatría, con muchos años trabajando con las personas mayores. ¿Y qué has podido descubrir de las emociones y este sistema que nos protege frente a la enfermedad? ¿Qué has descubierto? ¿Sí se relacionan? Pati, un placer como siempre. Gracias. Claro, un gusto enorme estar y más el día de hoy contigo. Muchas gracias. Sí se relaciona. Basta nada más que las personas que nos están escuchando y nos están viendo recuerden cómo se sienten cuando tienen un proceso infeccioso. El ánimo cambia, te puedes sentir triste, baja el nivel de interés por las cosas que estás realizando. Hay unos que se ponen de un humor. O de un humor difícil, te aíslas, no quieres convivir. Definitivamente la relación entre el sistema inmune y las emociones se estableció desde la antigüedad. Sin embargo, a la fecha, hoy tenemos más evidencia, como describías tú muy bien. El cuerpo cambia químicamente. Y este cambio químico que una infección genera, ¿puede producir un cambio emocional? La respuesta es sí. Y es muy importante que la gente conozca, que sepa cuál es el efecto que tiene una infección o cualquier afección del sistema inmune, Pati, porque cuando nos dio COVID no hay que irnos más lejos, ¿no? Con el COVID, ¿cómo nos sentíamos? Es un ejemplo clarísimo. Deprimidos y con miedo. Y a la fecha todavía hay secuelas. Sí, el COVID largo, que ya has hablado de él y que evidentemente se refiere a cómo el sistema inmune impacta en diversas áreas, especialmente el emocional. Y ahorita que decías el COVID, la artritis reumatoide, por ejemplo, también. La enfermedad de Sjögren, la esclerosis. Entonces, acabo de mencionar padecimientos que se conoce como... La misma diabetes. La diabetes. Todos estos tienen un componente, los primeros tres especialmente, de tipo inmune. ¿Y a qué nos referimos con inmune, Pati? El cuerpo se pelea contra sí mismo. Ese es el punto de ciertas enfermedades en donde es importante saber que el cuerpo empieza a generar defensas, ya no en contra de las infecciones o como sucedía con una infección por COVID o por cualquier bacteria u otro microorganismo. No, ahora el cuerpo genera anticuerpos contra sí mismo. Contra sí mismo. Entonces, esto empieza una batalla y sabemos bastante acerca de cómo impactan las emociones. Hablemos específicamente del impacto agudo de las emociones, relacionado con una experiencia desagradable. Sí. El cuerpo disminuye células encargadas de defendernos de procesos infecciosos. Es una disminución transitoria, no es algo que quede de manera permanente. Pero me afecta. Claro, porque es un tema emocional que afecta a mi sistema inmunitario. Pero ¿qué pasa en una condición crónica? Uno de los ejemplos más claros son los cuidadores de personas con enfermedades crónicas. Cuando tú estudias esta población de personas que cuidan y atienden a alguien con una enfermedad de larga evolución y tomas la medición de las células de defensa después de ponerles una vacuna, porque hay que decir que hay una inmunidad que se adquiere al nacimiento y el contacto con el exterior y otra artificial a través de las vacunas. Pues las personas que cuidan, pongamos a alguien como quien nos está viendo, alguien con demencia que lleva 10 años cuidando a su familiar y tú mides su respuesta inmune, es mucho más lenta que una persona que no está realizando esta actividad. O sea, querámoslo o no, nos vemos. No es de que haya una manera de medirlo parejo para todo mundo, pero de que nos afecta. Nos afecta. Nos afecta. Ahora, Pati, hay algo que también corre mucho, sobre todo en redes, tú que eres un experto con tu presencia de alternativas saludables siempre. Dicen que las emociones no resueltas también se acumulan en el cuerpo. ¿Verdad, mentira, mito? Cuando no resuelvo una emoción, ¿puedo, al revés, afectar mi cuerpo? Yo creo que es una manera muy clara de decirlo, aunque no necesariamente ocurre así. Sí. Lo que se observa, Pati, es que si tú la manera en que regular una emoción significa cómo actúas cuando experimentas la emoción. Sí. Entonces, lo que sí se ha visto es que las personas que experimentan enojo y lo expresan de una manera muy intensa, tienen mucho menor células de defensa de las que sí lo experimentan, y ya sea esto por un conflicto pasado, por una relación difícil de pareja, o con los hijos, con los nietos, con quien sea.
pero aprende algo que se llama regulación emocional. Pati, si tú aprendes a regular tus emociones, no importa que el recuerdo tenga 30, 40, 50 años, la manera en que reaccionas a esa emoción hace la diferencia entre tu sistema inmune de las personas que tienden a resolverlo de una manera más intensa. Más intensa me refiero con gritos, con malas palabras, con una gran intensidad. Porque también hay todo pues un aprendizaje que nos enseña a esto que acabas de decir, regular mis emociones. No la tristeza que me tiro cada día al metro o no el enojo que destruyo todo a mi alrededor, sino lograr un equilibrio sin dañar a otros sería una buena referencia, ¿no? Por supuesto. Ni dañarme a mí mismo, porque si rompo cristales, pues sin duda me va a tocar Tanto el daño material como el daño el físico, daño físico, que genera el claro. impacto de las personas Y que te rodean. emocional, claro. Otro área de estudio ha sido las parejas con problemas largos de dificultades entre ellos, Pati, las personas en un duelo crónico. Entonces, hay mucho estudio acerca de las emociones, pero hay datos positivos al respecto. Fíjate que ver una película de comedia, una película agradable, mejora la respuesta inmune 12 horas después, esto medido en niveles en sangre. Y a veces no necesariamente tiene que ser una película graciosa. Bueno, poderme reír, pasar un rato a gusto. Y tiene que ser más o menos como una hora de tiempo. Y de ahí viene otra reflexión importante. La soledad es un factor determinante que afecta el sistema inmune y las emociones. Entonces hay mucho estudio a la fecha, todavía vemos personas que son tratadas para padecimientos inmunes, hay medicamentos que se llaman interferones, que es como duerme un poco al sistema inmune para que no destruya tanto el cuerpo. Este tipo de medicamentos puede causar episodios depresivos de ansiedad de manera grave y severa. Entonces el mensaje aquí es identificar que hay ciertas relación establecida entre las emociones y el sistema inmune y todo lo que se hace de conducta saludable, tú lo promueves, la música, la risa, la El actividad baile, física, ajá, el el baile, baile, el ajá. tai chi, bueno, todo ese tipo de actividad se ha visto que con el tiempo mejora la disponibilidad de sustancias que defienden tu cuerpo, Pati. Eso. Oye, ¿y cómo poder equilibrar, por ejemplo, una persona con enfermedad crónica que pues ya sabe que va a ser incurable, que ya sabe que esa enfermedad probablemente se complique, probablemente, se puede regular, pero probablemente se complique, es irreversible? ¿Cómo lograr el equilibrio de mis emociones para que las emociones, en lugar de que me ayuden y me den un empujoncito al hoyo, me ayuden un poquito más a conservar el equilibrio, la energía, el pensamiento un poquito más positivo? Exactamente, Pati. ¿Cómo Son se los le enfoques hace? terapéuticos dirigidos a la aceptación. Aceptar no significa gustar en psicología, en No psicoterapia. resignarte, Exacto. ¿no? Es Porque se puede confundir el que alguien diga, ¿por qué me tengo que resignar? Se trata de que esta es tu condición y a partir de tu condición las personas limitan la actividad. Pueden decir, es que tengo diabetes, entonces no voy al pastel de mi nieto porque entonces voy a estar expuesta al azúcar y más. Todas estas limitantes las personas se las impone. Entonces sí puedes ir al cumpleaños del nieto. Va a ser un sacrificio enorme resistirte a la gaseosa de dulce y al pastel, pero te estás privando de algo de algo más importante. importante. Justo los procesos psicológicos hoy van dirigidos a que las personas tengamos esa claridad de qué estás perdiéndote de la vida, porque es cierto, ellos quieren evitar estar expuestos a una condición donde la tentación les haga consumir cierto alimento. Pero los enfoques en la actualidad están basados en la aceptación. Hay un proceso psicológico, que es la terapia de aceptación y compromiso, que justo ayuda a las personas a trabajar clínicamente en eso, Pati. Eso. No quiere decir, esto es la cruz, voy a sufrir, qué horror, así es la vida, sino me toca esto, ¿qué sí puedo hacer? Justo es eso. Porque normalmente sabemos lo que no. No coma pastel, no coma, no, pero espéresme, aquí dice que sí puede 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lograr ese equilibrio sería, ¿no? Lograr el equilibrio y lograr la motivación en las personas, Pati. Muchas veces los clínicos nos equivocamos y bueno, con buena intención queremos decirle a la persona qué haga y qué no haga, pero eso no motiva a la persona. Entonces tenemos que encontrar qué te motiva a ti
para que a partir de lo que te motiva, tú aceptes mis indicaciones, no imponerlas. Entonces hay enfoques clínicos, aparte de las medidas ambientales que hemos mencionado, Claro. que pueden ayudar a una persona incluso en una condición de una enfermedad avanzada o terminal. Estás tocando un punto, acabas de tocar un punto que nos va a llevar otro pretexto para invitarte. Me encanta. Pero lo que me diga, el cómo me dé el médico mi diagnóstico, no sé si lo saben ya, pero va a determinar mucho de la manera en la que yo voy o no a procesar esa enfermedad, su aceptación. Si a mí me dices, no, ya estás bien jodida, bien fregada, ya te dio la diabetes, ni modo, señora, ya anduvo bailando. Bueno, puedo salir totalmente deprimida. Cuando hay un cambio, vendrá un cambio en su alimentación, mire, va a poder, la veo muy bien. ¿Cómo me lo dices? Es muy importante, pero yo no sé si los médicos tienen conciencia de eso. Yo te diría que no en la mayoría de Que los no, casos. ¿verdad? No, Ajá. porque terminamos siendo educados en entrevistar, en interrogar, pero en habilidades de comunicación es un capítulo completamente aparte. Distinto, que habría que incluir. Es totalmente, Pati, y definitivamente el cómo lo dices puede impactar en una persona, incluso las palabras que utilizas, que hoy las guías de manejo, por ejemplo en diabetes, ya nos piden eliminar ciertos conceptos, ciertas palabras que con el tiempo se ha visto que no ayuda a que la persona se adhiera al tratamiento. Exactamente. Entonces sí hay formas de que yo pueda, con una enfermedad complicada, pensaba en la fibromialgia, con el dolor constante, ¿no? ¿Cómo me pides que esté de buenas? Pues sí se puede. He visto personas que la viven, la padecen y manifiestan todavía su alegría de vivir, E ¿no? incluso lo que dejan de hacer, Pati, sí se puede, lo pueden hacer, costaría, pero hay manera de ejercer el cambio. Claro que sí. Entonces, en conclusión, tratando de cerrar los puntos que abordaste hoy, Agustín, las emociones sí pueden afectar mi sistema inmune. Pueden y afectan el sistema inmune, Pati. ¿Debo buscar un equilibrio para poder estar sana? Totalmente. Cualquier enfermedad requiere atender toda la parte física y la parte emocional que son complementarias. Exacto. Y puedo pedir ayuda profesional terapéutica. Deberías hacerlo, definitivamente. Hay que hacerlo, hay que solicitarlo. Si no lo encuentras con quien te está proveyendo los servicios de salud, busca ayuda. Hay un sinnúmero de instancias. Pero eso me puede ayudar a buscar ese equilibrio y la aceptación de lo que ahora me toca vivir. Y de lo que significa vivir y que la vida no siempre es tan hermosa y fascinante como nos han querido vender. No, pues tiene unos baches. Y que aún a pesar de Unos ello, bachesotes. se puede vivir, Pati. Excelente, Agustín Torres Cid. Muchísimas gracias, doctor, por tu presencia. Gracias a usted.